Hoy nos pone de presente un tema fundamental de nuestra fe. Es el elemento que planifica la revelación. En el Antiguo Testamento, Dios se había venido manifestando como el Dios que creó todo cuanto existe, como el Dios que hacía pactos con su pueblo, como el Dios que cumplía sus promesas, como el Dios fiel, como el Dios preocupado por su pueblo al darle la tierra prometida, como el Dios justo, como el Dios santo. Pero Jesús nos revela una faceta infinitamente importante y a la que más estamos llamados nosotros a vivir. Un Dios misericordioso. Misericorde, que su corazón se une al otro. Un Dios que se mueve bajo la órbita de la ayuda del otro, entendiendo al otro como parte de mí mismo. Ese otro que en el Antiguo Testamento se llamaba prójimo, que significa próximo, y que Jesús lo hizo hermano antes de su pasión, es el motivo de la pregunta evasiva que hace el maestro de la ley. Porque la pregunta inicial fue: ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y ya como pregunta evasiva para justificarse, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y en todo lo que Jesús nos dice, nos expresa que prójimo es todo aquel que necesita de mí. Todo aquel que tiene necesidad. Todo aquel que vive una angustia, una dificultad, que vive soledad, que vive marginalidad, que vive tristeza. Todo aquel que está necesitado, ese es mi prójimo. Entonces es una dimensión nueva y especialísima, porque es la esencia, el centro de la vida cristiana. Cuando Jesús narra la parábola, habla que pasaron dos religiosos, un sacerdote y un levita, y sin especificar por qué pasaron de largo y no se conmovieron ante el que estaba allí caído. Podemos conjeturar muchas cosas. Una, que no querían tocarlo para no incurrir en impureza, conforme a la ley mosaica, la ley ritual que está en el Levítico. Otra, que ven muy ocupados, estamos pensando bien de ellos, que van muy de afán a sus oficios religiosos y no les quedaba tiempo de detenerse. En todo caso, fuera cual fuera la explicación, imaginémonos estas que serían muy benévolas. Es mucho más importante la misericordia que el cumplimiento de esa ley. Y mucho más importante la misericordia incluso que los compromisos de tipo ritual. Y lo va a especificar Jesús muy claramente cuando nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Eso no es del Padre Celestial. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, la misericordia es la esencia de la vida cristiana. Lamentablemente, cada que vemos esos pasajes desafortunados del pueblo de Dios, de la iglesia, en muchos momentos, lo que pasa esencialmente cuando la iglesia entró en guerras, cuando se lo dice de guerras santas, cuando se dejó de cumplir la misión que tocaba, porque lo único que hizo fue que abandonó la misericordia y creyó que era más importante la justicia, entre comillas, la impugnación de la acción del otro, el castigo, la reprimenda, lo que fuera, y abandonó la misericordia. Es cuando tenemos las tristes páginas de la historia que desdibuja la iglesia. Y ahí es donde están las tristes páginas de nosotros cuando desdibujamos nuestro bautismo. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, pero esa adopción filial es la misericordia infinita de Dios, que sabe que sin Él nada podemos hacer. Es la misericordia infinita de Dios que nos quiere salvos, razón por la cual nos hace hijos de su Padre Celestial.
para que podamos ser herederos de la vida eterna. Es esa misericordia infinita de Dios que no nos abandonó al poder de la muerte cuando por nuestras culpas y pecados era lo que merecíamos, sino que llegó incluso a entregarse a sí mismo por misericordia para que fuéramos misericordiosos. Lamentablemente, la realidad nuestra es que la misericordia se vive más fácil de una manera distante con los que no conocemos y con los más cercanos. Si en las relaciones de pareja hubiese más misericordia, tendría que aumentar los problemas. Pero con un criterio rarísimo que yo no logro entender, no se deje, como si se tratara de una relación de pareja, de una relación amorosa, de una guerra de poderes. No sea boba, o sea, ser agresivo, ser dañino, ser misericordioso, ser inteligente. Porque ser misericordioso, perdonar, entender y ayudar, parece que es bobada, según la dialéctica de nuestra cotidianidad, de nuestra gente. Hay un ejercicio muy simpático en algunos talleres de psicología, donde dice a una persona, estire la mano, así. Y a otra la para de frente y dice, ábrele la mano. Y apenas le dice eso, el que está aquí aprieta con todas las fuerzas y el otro hace de todo, hasta muerde para abrirle la mano. Y nunca se dijo que la apretara, jamás. Pero entendemos que la esencia, lo que valía la pena de la dinámica era que se apretara la mano para dejar abrir. Y que a él no se la abrieron se sintió ganador, no pudieron. Y el que logró abrirla, aunque hubiese sido infringiendo dolor, logré. Eso nos habla de una actitud violenta en la esencia, poco misericordiosa. Entonces la misericordia es la realidad más concreta de nuestra fe y se vive especialmente empezando con los más cercanos, con aquellos con los que convivo, con los que es más difícil, porque la convivencia, la diferencia entre las personas se hace mucho más sensible y entonces aparecen cantidad de elementos que nos llevan a manifestar nuestro disgusto y a volvernos poco misericordiosos. Misericordia entonces es recordar que ante el que sufre, sea quien sea, yo no puedo pasar indiferente. Misericordia significa que como Dios lo hizo mi hermano, su problema es el mío, su dificultad es la mía, así como su goce es el mío. Si eso lo lográramos, si usted lo quiere volver práctico en su vida, sea misericordioso en el trabajo, con aquel compañero de trabajo que es molesto, pero que a veces porque no entiende, o que tiene dificultades para relacionarse. Seamos misericordiosos con aquellas personas que por algún motivo tienen que ver con nosotros y que a veces no son tan difíciles de soportar, porque tenemos carácter y temperamentos y formas de ver el mundo distintos. Pero finalmente lo más importante es que ese prójimo a quien estoy llamado a tener misericordia, a diferencia de los judíos, no es elegible. Cuando el maestro de la ley le dice, ¿y quién es mi prójimo?, no estaba muy apartado de la realidad del momento. Para el judío, prójimo era quien era judío. Quien no era judío no era prójimo. El pagano, el de otra religión, no era prójimo. Él podía elegir. Nosotros no tenemos ninguna elección. Ninguna. No se puede elegir entre este es mi prójimo y aquel no. Todo aquel que me necesite, todo aquel que esté en un problema, tiene que constituirse mi prójimo. Si eso lo aprendiéramos hoy, estamos encarnando la esencia del Evangelio.